Empezamos un nuevo bloque dedicado al trabajo con texto en Adobe Illustrator y empezamos viendo cómo crear texto. En el panel de herramientas vamos a seleccionar la herramienta texto y vamos a pulsar en cualquier punto dentro del área de trabajo y vamos a escribir videotutoriales.com. Elegimos la herramienta selección y vamos a moverlo para colocarlo donde queremos que esté para poderle dar el tamaño deseado. Ahora, para poder editar el texto, el mejor modo es con la herramienta texto de nuevo, situada encima, pulsar 3 veces con el botón izquierdo y como vemos ya nos ha seleccionado el texto completo. Y ahora aquí en el panel superior, bien pulsando en carácter, accedemos a todas las opciones que nos ofreció. Ya directamente aquí, como vemos, tenemos para empezar el tipo de texto y el tamaño. Directamente desde aquí vamos a elegir como tipo de texto, por aquí está, Bauhaus 93 y vamos a darle un tamaño de 24. De nuevo herramienta selección y lo colocamos centrado. Ahora en el panel de control pulsamos en la tecla de relleno y aquí nos aparecen los distintos colores. Podemos también ir a Swatch, como sabemos, y vamos a elegir, por ejemplo, uno de estos amarillos. Una vez que tengamos elegido el color, volvemos a seleccionar el texto con 3 veces pulsando con la herramienta texto seleccionada y elegimos aquí el color que queramos. Vamos a poner este, por ejemplo. Y como vemos ya se lo hemos aplicado. Podemos hacer todas las pruebas que queramos, buscando los colores que se adapten. Vamos, por ejemplo, darle este azul. Vamos a escribir otro texto con la herramienta texto seleccionada. Vamos a escribir, por ejemplo, iyasaron.com. Vamos a modificar el tipo de letra. Vamos a poner, por ejemplo, Broadway. Bueno, tenemos que tenerlo seleccionado desde luego para aplicárselo Broadway y vamos a dejar 24 y darle ahora sí a este un color amarillo y lo situamos en la parte superior centrado. Vamos a escribir un tercer texto. Vamos a poner, por ejemplo, nuevo curso completo. Vamos a seleccionarlo con un triple clic de nuevo y vamos a buscar una letra similar a las que se hacen a mano. Por ejemplo, esta Bettina Script está bien. Vamos a darle un tamaño de 18 píxeles. Ahora, para colocarla en 2 líneas, primero damos un espacio atrás para quitar el espacio de separación y ahora pulsando la tecla mayúscula y Enter nos lo coloca debajo pero formando parte del mismo párrafo. Lo seleccionamos y vamos a poner aquí para que nos lo centre y vamos a situarlo en la parte inferior también centrado. Lo seleccionamos y igual que decíamos antes con carácter, desde aquí podemos acceder a todas las características para modificar el carácter. Aquí podemos hacerlo con el párrafo, entre ellos el que ya tenemos aquí de centrar, pero tenemos también para dar sangrado y otras opciones.
Vamos con el seleccionado, darle también el color amarillo. Y si el interlineado nos parece que es demasiado grande, aquí dentro de carácter, recuerda que podemos modificar el interlineado hasta que quede adaptado a lo que queremos. Veamos ahora cómo podemos importar textos. Para empezar, seleccionamos de nuevo la herramienta texto y vamos a crear un contenedor donde posteriormente incluiremos el texto. Así que pulsamos y arrastramos, pulsamos con el botón izquierdo y arrastramos y creamos una forma rectangular como esta, por ejemplo, que después luego podemos modificar, y la soltamos y observa cómo se nos ha creado el contenedor. Y ahora vamos a importar el texto, que puede estar en distintos tipos de archivos, por ejemplo un archivo Word. Para hacerlo tenemos que pulsar en archivo y colocar. Al hacerlo, como vemos, se nos abre una ventana en la que podemos buscar el archivo que queremos usar. Vamos a utilizar, por ejemplo, este podrá seguir el curso. Pulsamos colocar y ahora aquí comprueba que no esté marcado quitar formato de texto. Así ya le puedes aplicar el formato que creaste en Word. Pulsamos OK. Y aquí tenemos el texto con el tipo de letra y con todas las características aplicadas en el archivo Word desde el cual lo importamos. Desde luego, como antes, podemos modificar tipo de letra y demás. Un modo muy útil que se puede utilizar para poder ver el tipo de texto que queremos aplicar es, como ves, seleccionando el texto y posteriormente moviendo con la flecha abajo. Observa cómo ya va viéndose todos los tipos de letra directamente. Vamos a dejar, por ejemplo, este, pero desde luego que es muy útil para rápidamente probar distintos tipos de texto. Vamos a dejar este, por ejemplo. Desde luego podemos aplicarle distinto estilo a partes del texto. Por ejemplo, podemos seleccionar aquí la palabra Moodle y darle un tamaño algo mayor o darle un color diferente. Vamos, por ejemplo, a todo el conjunto, darle un color blanco. Ahora nos ha cambiado aquí a través de este, vamos a seleccionarlo y a Moodle vamos a darle un color amarillo. Y como siempre vamos guardando de vez en cuando. Veamos ahora cómo utilizar la herramienta de texto de área. Para empezar vamos a dibujar una elipse. Seleccionamos, si no estuviera aquí, seleccionamos la herramienta de elipse y vamos a dibujar una elipse en la parte superior. Así, por ejemplo. Vamos a ponerle el fondo blanco. Ahora, desde el menú de la herramienta texto elegimos herramienta texto de área. Ahora nos dirigimos a el trazado de la elipse y pulsamos una vez. Observa cómo
se ha colocado un cursor dentro de la elipse. Vamos a importar un nuevo texto, como hicimos en la anterior ocasión. Vamos a archivo colocar, buscamos el texto que queremos utilizar. Este, como vemos, es un documento Word de nuevo, y pulsamos en colocar, que no esté marcado aquí quitar formato de texto, pulsamos OK y vemos cómo nos ha colocado el texto dentro de la elipse. Ahora queremos que el texto no quede justo pegado sobre la elipse, así que por lo tanto vamos a el menú texto y dentro de él elegimos opciones de texto de área. Aquí lo tenemos abierto y bajo desplazamiento modificamos el espaciador de margen. Para ver el resultado que va a tener pulsamos, marcamos vista previa y podemos pulsar, como vemos, varias veces hasta que se localice como queremos. Cuando sea así pulsamos en OK. Para deseleccionar el texto vamos a pulsar control y pulsamos en cualquier punto. Ahora no aparece, como vemos, la elipse. Para poder verla vamos a pulsar en ver contornear para que nos aparezcan los contornos, y con la herramienta de selección directa vamos a pulsar para que seleccione la elipse. Una vez seleccionado ya podemos volver a pulsar en ver previsualizar, pero lo seguimos teniendo seleccionado, como vemos. Y ahora comprueba que aquí tengamos seleccionado relleno y desde el panel color vamos a darle un color blanco. Y ahora seleccionamos el contorno y de nuevo aquí vamos a darle color negro. Y ahora abrimos aquí para ver el trazo y vamos a darle un grosor de 2, por ejemplo, que queramos. Ahora ya podemos deseleccionar el contorno y ahora también, si queremos, desde luego podemos modificar dentro aquí del carácter las características que presente el texto, o podemos también modificar su color. Con el conjunto de leyes seleccionado podemos ir, por ejemplo, a muestras y vamos a aplicarle uno de los colores marrones, este por ejemplo. Y ya podemos guardar de nuevo el proyecto. Veamos ahora cómo posicionar texto siguiendo una ruta. Para ello vamos a empezar por dibujar una nueva elipse rodeando la palabra videotutoriales. Si tuviera un color de relleno, elimínaselo, ya sabes cómo. Y ahora vamos a elegir dentro del menú de texto, herramienta texto en trazado. Una vez seleccionado nos colocamos dentro de la elipse y en la parte superior izquierda, donde queremos que empiece a escribir, pulsamos. Ahora ya estamos preparados para escribir siguiendo la ruta de la elipse. Podemos aquí ahora seleccionar un tipo de letra, podemos seleccionar un tamaño, lo que queramos. Vamos, por ejemplo, de momento dejarlo tal como está. Y empezamos a escribir el texto que queramos. Y ya vemos cómo se adapta a la ruta sobre la cual estamos escribiendo.
Ahora seleccionamos la herramienta, pulsamos la herramienta selección y en caso de no tenerlo pulsas aquí y pulsamos aquí en ocultar cuadro delimitador o también con la mayúscula control B para que podamos verlo mejor. Y ahora voy a acercar la imagen porque aquí tenemos ahora 3 manejadores que son clave para situar justo como queramos el texto sobre la ruta. Observa cómo aparecen aquí 3 líneas, una aquí, otra aquí y otra que en este momento aparece aquí, podría estar en otro sitio, pero lo que hace cada una de ellas, observa cómo cambia el icono cuando nos situamos. Observa cómo aquí aparece una flecha hacia la izquierda, esta es la que indica el lugar donde empieza, donde queremos que empiece el texto. Si nos situamos sobre el otro, observa cómo es al contrario, lo que nos marca ahora aquí es una flecha, la verdad es que el tamaño no es muy grande, pero se ve, aquí lo tenemos, en el que indica la flecha hacia la derecha, el lugar donde queremos que acabe. Y esta otra flecha, si nos ponemos como vemos es la flecha hacia arriba, esta otra línea, indica donde queremos que esté el punto medio. Con este texto, por ejemplo, si lo único que queremos hacer es moverlo un poco hacia la izquierda, pulsamos sobre la línea de donde queremos que empiece, hay que seleccionarla, y con ella seleccionada movemos el texto, podemos irlo moviendo, hay que seleccionarla, cuando cambia pulsamos, ahora está, y observa cómo podemos mover el texto para situarlo en el sitio que queramos. Observa también cómo al moverlo la línea donde indicamos donde queremos que esté el centro también se va moviendo. Vamos a situarlo tal como queremos este texto, pero con otros textos puedes ir probando con las otras líneas para colocarlo tal como quieras. Observa que tal como está, este sería por tanto el punto de inicio, este sería el punto final y por lo tanto está aquí el medio, pero observa ahora, lo tengo a mucha resolución y lo cierto es que le cuesta un poco al Illustrator, pero observa ahora este que es el punto final, hay que seleccionarlo primero y una vez seleccionado, si lo muevo, observa cómo va cambiando el punto central y si lo sitúo aquí donde queremos que esté, observa cómo el centro lo coloca también ahí en el medio. Ahora ya digo que tarda un poco por el tema de memoria. Y desde luego también seleccionando la del medio, observa cómo aparece la flecha. Una vez que la tengamos seleccionado, cómo podemos ir moviendo el texto, observa cómo podemos, si queremos darle la vuelta, situarlo por la parte de abajo en lugar de por la de arriba, llevar a cabo todas las modificaciones que queramos. Es por tanto un sistema realmente magnífico para poder localizar sobre una ruta texto exactamente como queramos. Nosotros lo dejamos simplemente así. Vamos por ejemplo a aplicarle un color azul similar al que está debajo y pulsamos para ver el resultado. Vamos a alejar un poco más la imagen. Y aquí tenemos esta ruta, podríamos desde luego haber hecho más inclinada la elipse, darle la forma que queramos para que siga la ruta. Veamos ahora cómo convertir un texto en un contorno. Vamos a empezar por escribir un texto. Vamos a escribirlo por ejemplo por aquí. Triple clic para seleccionar, como ya sabemos, y vamos a darle un tipo de letra, Arial Black por ejemplo, y vamos a darle un tamaño grande de 72.
Ahora seleccionamos con la herramienta selección el texto que escribimos y vamos a convertirlo en un contorno. Ten en cuenta que después de convertirlo en un contorno, este texto vamos a poder tratarlo como una forma, incluso cada letra como una forma, pero no vamos a poder volver a utilizarlo como texto, no puede volverse a editar como texto. Así que con el seleccionado vamos a texto y pulsamos en crear contornos, que es lo que ya nos ha hecho, como podemos ver. Y vamos a seleccionar solo una de las letras. Para ello pulsamos en la herramienta de selección directa y pulsamos en cualquier punto en blanco para empezar, para deseleccionar el conjunto del texto. Y ahora pulsamos sobre la O, con lo cual, como puedes ver, tenemos seleccionada solo una de las letras. Y como decía, a partir de ahora podemos trabajar con el objeto como si fuera una forma. Por ejemplo, podemos transformarlo. Vamos a objeto y de aquí transformar. Podemos llevar a cabo todo tipo de transformaciones. Vamos, por ejemplo, darle una cierta rotación. Marcan previsualizar si no lo está para verlo. Y ahora puedes llevar a cabo los cambios para darle la posición que quieras. Por ejemplo, ponerlo hacia este lado, por ejemplo así. Desde luego puedes ir practicando con las otras muchas transformaciones con las que aquí cuentas. Ahora vamos a seleccionar uno de los puntos en concreto, así que para empezar pulsamos mayúscula y pulsamos en este punto. Con él lo que hacemos es tener ahora deseleccionado este y seleccionado los restos. Ahora soltamos mayúscula y volvemos a pulsar en el punto. Aquí ahora tenemos seleccionado. Ahora, si lo movemos, observa cómo podemos modificar su forma. Vamos a hacer, por ejemplo, esto, pero en fin. Esto es un simple ejemplo de cómo podemos llevar a cabo transformaciones del modo que queramos. Vamos a hacer que la O, por ejemplo, se alargue como si llegara volando. Volvemos a seleccionar la herramienta selección, que siempre suena así un poco repetitivo, y seleccionamos el texto completo como antes y vamos a seleccionar la herramienta cuentagotas, que ya conocemos, hemos trabajado con ella, y vamos a darle el mismo color que tiene esta parte del gráfico. Y en opacidad vamos a darle una opacidad, por ejemplo, del 30%. Y vamos a moverlo para situarlo en parte sobre el texto que tenemos encima. Recuerda que ahora no es necesario, pero si fuera necesario también podríamos cambiar el orden de las capas para que apareciera por debajo. Pero así tal como está, vamos a dejarlo por ejemplo así. Y ahí tenemos el proyecto terminado, que nos ha permitido trabajar con las distintas herramientas texto con las que cuenta Illustrator.